El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienvenidos. Ministerios Beula presenta El Consejo del Señor, junto al pastor Adolfo Espinosa. Alabado sea el Señor por concedernos nuevamente este tiempo para estar compartiendo su buena palabra. Hemos estado tratando acerca de 3 tipos de creyentes: el creyente que tiene sus ojos puestos en el mundo, el creyente que tiene sus ojos puestos en la iglesia y el creyente que por gracia de Dios tiene puestos sus ojos en la palabra. El creyente que puede ver solamente en Cristo y buscando serle agradable al Señor. Y en esto entonces queremos traer este pensamiento acerca de la importancia que tiene el original. La obra de Dios en un creyente es llevarlo a la pureza, es llevarlo a la perfección. Y vamos a escudriñar aquí en 1 de Pedro capítulo 2, algo que es necesario que ocurra en la vida de todo creyente. Dice desde el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Vemos lo primero, desechando. Es necesario sacar de nuestra vida, sacar de nuestro corazón cuánta cosa haya de lo que la Escritura llama el viejo hombre, la vieja naturaleza, desechando. Lo primero entonces es limpieza, limpiar nuestra vida, limpiar el corazón. Lo segundo entonces dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, lo que está hablando, si es que habéis nacido de Dios, si es que habéis gustado esta conversión a la palabra del Señor. Entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué importancia tiene esto? De que, así como un niño recién nacido desea la leche materna, para que por ella se fortalezca, por ella crezca, así también la vida espiritual. Así ha de ser nuestra vida. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Vea, qué importancia tiene que no sea adulterada, que no sea cambiada, que no se le añada nada de lo que Dios ha dicho, de la pureza de esa palabra, no se le añada nada, ni tampoco se le quite, nada se le extraiga de lo que ella nos enseña. Porque ella es alimento completo, es vital para la vida espiritual. Dice aquí, para que por ella crezcáis para salvación. Esa palabra es la que ha de producir en nosotros la salvación. De allí que la importancia de que sea pura. Y enfatizando esto del versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si uno ha participado genuinamente de la conversión, de lo que el Señor le habla a Nicodemo, refiriéndose a la necesidad de nacer de nuevo, nacer de Dios. Así que si eso es real, si hemos participado de esta gracia del Señor de nacer de Dios, entonces ahora desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella se pueda crecer para salvación. Entonces hablamos de crecimiento. El crecimiento de nuestra vida está ligado a esa nutrición, a esa alimentación pura que solamente proviene de Dios. El Señor decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que para que nosotros tengamos vida, y esto es muy importante quizás decirlo, ¿cuántas veces hemos tratado de hablar en las iglesias acerca de avivamiento? Avivamiento significa dar vida. Avivamiento es como dar vida a algo que se está muriendo. Avivamiento. Pero, ¿qué es avivar algo? No, esto no tiene que ver con nada de fervor, nada que tenga que ver con sensaciones humanas.
Lo que da vida es la palabra de Dios, porque el Señor lo ha dicho, mis palabras son espíritu y son vida. Para que haya vida en la iglesia, lo que tiene que haber es Cristo. Cristo es la vida. Lo que tiene que haber es palabra, abundancia de palabra de Dios, porque en ella está la vida. Todo lo demás son emociones, son sensaciones, son muchas cosas que se pueden buscar, el fervor, todo ello, pero ello, así como viene, también se va y no queda nada. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Así que necesitamos ser llenos de esta palabra. Esta es la palabra que va a producir en nosotros la vida eterna, el llenarnos de ella, el alimentarnos de ella. Entonces es tan vital el Evangelio, como está dicho por el apóstol Pablo, importantísimamente dicho aquí a los Gálatas en el capítulo 1. El Evangelio es puro, el Evangelio es solamente único. Dice, por ejemplo, aquí en el capítulo 1 decía de Gálatas, desde el versículo 6, diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Atención, hablando de un evangelio diferente, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vea, aún nosotros, aún el propio Pablo, colocándose en la posición de que si él hablase algo diferente, si él enseñase un evangelio diferente, él mismo debía ser anatema. Más aún, si un ángel del cielo viniese con alguna revelación, alguna experiencia que me llevase a desviarme de lo que está escrito, por muy ángel del cielo que sea, me está diciendo, sea anatema, no le crea. Así que es vital que nunca pongamos las experiencias, ni los sueños, ni ninguna experiencia sobrenatural sea puesta por sobre lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Si un ángel del cielo se nos apareciera, ¿qué diríamos? ¿Qué tremenda experiencia pudiera ser aquello? Pero si ese ángel desviase mi corazón de lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces yo debo desechar esa experiencia. No puede provenir de Dios, porque Dios no se contradice. Dios prueba nuestros corazones y Él prueba nuestra fidelidad a su palabra. El mismo apóstol Pablo dice aquí, continuando, como su testimonio en esta carta a los Gálatas en el capítulo 1, dice en el versículo 11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí tenemos lo mismo que hemos hablado acerca del rey Josías. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Una vida con sus ojos puestos en el original. El evangelio que Pablo predica no lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué importante es que Jesucristo sea revelado a nuestro corazón, que sea Él, solo su persona, lo que ocupe nuestra atención, lo que nuestros ojos se fijen, donde nuestros ojos estén allí realmente atentos, sea a la persona de Jesucristo. Hebreos capítulo 12 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Luego, si nuestros ojos los colocamos en el mundo para traer del mundo cosas atractivas, nos hemos apartado del Evangelio. Si nuestros ojos se ponen en la iglesia para mirar lo que otros hacen y practicarlo nosotros también, nos hemos apartado del original. Nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo. Para hablar el Evangelio verdadero, el Evangelio original, solamente lo encontramos en el Señor Jesucristo. Y de allí nosotros tenemos que nutrirnos, aprender de Él, no recibirlo de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Eso es lo valioso, lo importante de que nuestra vida esté basada en las Escrituras, basado en lo que Él ha dicho. Las Escrituras dan valor a estas cosas, a este sentir del corazón y en lo provechoso que puede haber en una vida.
Veamos un ejemplo que está aquí escrito en el libro de los Hechos, capítulo 17. El apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, estuvo en Tesalónica, y en Tesalónica no fue recibido su testimonio como debiera ser, y aquí hace una comparación entre Tesalónica y Berea, dos ciudades. Y dice en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Vea, aquí encontramos al apóstol Pablo. Él visitaba constantemente las sinagogas de los judíos. Y aquí encontramos una distinción que se hace entre los judíos de Berea y los judíos de Tesalónica, diciendo que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. No estamos hablando de iglesias, aquí estamos hablando de sinagogas donde entraba Pablo a predicar el evangelio. Y en Berea dice que estos eran más nobles. ¿Y cuál era la razón de esa nobleza? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Encontramos entonces el valor que se le da aquí a vidas que oían la palabra, oían la prédica de algo que para ellos era diferente, algo que no habían oído antes. Ellos eran judíos, estaban acostumbrados a oír las Escrituras, pero aquí venía llamémosle una interpretación diferente. Se les hablaba de que había venido el Cristo y no lo rechazaron de una manera tajante como en Tesalónica, no se levantaron con celos en contra de Pablo, sino que escudriñaban las Escrituras, fueron a las Escrituras, examinaron qué dice la palabra de Dios. Y entonces la Escritura dice, estos eran más nobles, porque fueron el valor de ir a las Escrituras, el valor de convertirse a las Escrituras. Y dice entonces, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Eso es lo valioso que descubre aquí la palabra de Dios acerca de cómo debiera uno convertirse no a otras cosas, sino a lo que Dios ha dicho. Nuestro corazón le pertenece al Señor. Un ejemplo más en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, se refiere entonces a un varón llamado Apolos. Dice aquí la Escritura, leyendo desde el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Aquí ya tenemos dos características de él, elocuente y poderoso en las Escrituras, alguien que conoce muy bien las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Así que tenemos una vida que, aún siendo poderoso en las Escrituras, solamente conocía una parte, conocía el bautismo de Juan, y hasta allí nomás, no sabía nada más, pero era poderoso. Cuidado, porque esto pudiera ser de una vida un corazón soberbio, un corazón altivo, justamente por estas características, porque conoce. Una vida que conoce tiene el peligro de no dejarse enseñar, de no dejarse instruir, porque siente que conoce. Y este, poderoso en las Escrituras, solamente conocía el bautismo de Juan, y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí ya tenemos un ejemplo de le tomaron aparte y le expusieron. Y este varón manifiesta entonces un corazón humilde para recibir, para ser instruido, para ser corregido en aquellas cosas que no había conocido, no había entendido, y entonces un corazón que recibe instrucción. Y dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron,
y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Vea, una vida de provecho, una vida que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Y por qué razón? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, y atención, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Demostrar por las Escrituras que lo que uno habla no lo habla por sí mismo o porque me lo dijeron otros, sino porque el Señor lo dice. Alguien que se ha convertido al Señor puede hablar lo que el Señor dice como testigo de que es verdad. ¿Por qué? No, vuelvo a repetir, no porque otro lo dijo, sino porque el Señor me lo ha mostrado, porque el Señor me lo ha dicho. Importancia de ser un creyente convertido a las Escrituras, un creyente que se nutre de la palabra de Dios, que por esa leche espiritual no adulterada crece y de esa manera llega a ser una vida útil para la edificación de la iglesia. El Señor nos bendiga, nos fortalezca y nos lleve a amar su buena palabra. Amén. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ministerios Beula ha presentado el programa El Consejo del Señor. Para comunicarse y manifestar sus dudas e inquietudes, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: pastoradolfo@ministeriosbeula.cl pastoradolfo@ministeriosbeula.cl. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa.